Vamos con el doctor Edgar Ahumada, médico cirujano especialista en bioresonancia. La verdad de las verdades. ¿Confías en la Abdala? ¿Te la pondrías? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes al auditorio. Híjole, José Luis, yo la verdad no. Y vamos a hablar por qué. Ni los médicos se la quieren poner. Exactamente. Y no, yo lo pregunté en varios colegas también. Sí. Pero eso es clasismo porque viene de Cuba o no, ¿qué ojalá fuera eso, pero Cuba? ojalá fuera eso y podríamos tirar eso más fácil, ¿no? Mira, nos dimos a la tarea de la semana pasada que platicamos, recibí algunos mensajes ahí si podíamos platicar sobre la vacuna Abdala, ya que tocaste un poquito el tema. En forma seria, investigar por qué tanto rechazo, ¿no? Entonces, lo primero que hice es irme, pues ahí quise a la historia, porque esta vacuna arranca desde el 2020. En diciembre de 2020, Cuba empieza a hacer los primeros estudios en fase 1, donde demuestra, lo primero es que había eficacia, ¿sí? Tú lo que primero demuestras ahí es que tu vacuna sí produce anticuerpos. Entonces, eso fue a finales de diciembre del 2020. Entrando el año, en el 2021, empiezas a fabricar o a hacer su segunda fase de estudios. Y en esa segunda fase de estudios, aproximadamente 700 seres humanos que entraron al estudio, siguen demostrando eficacia y algo de seguridad, pero el tiempo era muy corto. De mayo a agosto del 2021 empieza su fase 3. Ahí empieza el problema. A mitad de ese estudio, Cuba empieza una ola de pandemia. 2021 estamos hablando de la variante Delta. O sea, se la habían llevado muy bien. Se la habían llevado muy bien. En medio de esa fase 3 empieza una ola de pandemia muy alta Cuba y entonces él decide aplicar ya la vacuna sin acabar la fase 3. Ahí empieza el problema. Y se precipitaron. Así es, y mucha gente dice, bueno, ¿por qué lo dejó la OMS? Bueno, porque la OMS no puede regir esto. Cada país tiene su política de vacunación y cada país puede poner esa política de qué vacuna o no usar. Poner, ¿no? O imponer. Así es. Entonces, Cuba dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ponerla porque es una emergencia. Y se empieza a aplicar y a partir de ahí le estuvo aplicando, pero no terminó el estudio de la fase 3. De tal manera que a nivel internacional no presenta el estudio de esa fase 3 en revistas importantes médicas. Inclusive hoy en día se le ha estado pidiendo por parte de la OMS a la Secretaría de Salud de Cuba, ¿no?, de que pues arroje los datos de esa fase 3 para saber pues cómo está la vacuna. Hasta el día de hoy y lo pregunté y lo busqué, no enconré ningún estudio terminado de esa fase 3. Uh-huh. Entonces, México parece ser que desde el año pasado compró estas vacunas, ¿sí? ¿Qué países la están aplicando? Solamente Cuba y Venezuela, y ahora nosotros. Y Nicaragua. Ah, ok, Nicaragua. Nicaragua, sí, ya empezó también. Y Surinam, ni Paramaribo. Entonces, aquí hay dos cosas. Primero, por eso tú me preguntas, ¿te la aplicarías? Pues no, porque es una vacuna que no concluyó un ciclo completo. No concluyó el ciclo de estudios de todas las que sí conocemos, que nos aplicaron. ¿Sí? Ese es número uno. Número dos, y lo más importante, esta vacuna se utilizó en la pandemia cuando estaba empezando la pandemia, que eran otras variantes. Ahorita ya estamos en las subvariantes Omicron. O sea, no te serviría de nada ponértela. Exactamente. Es una vacuna agua. Que pues básicamente aplicó una proteína de virus que ya no existen. Ahora existen otra, que es la subvariante Omicron. Fueron mutando. Exactamente, ya son mutaciones. Entonces, primero es una vacuna que cuando empezó te dicen, te tienes que aplicar 3. Al día 3. primero, al día 14 y al día 28. Tienes razón, tienen que ser 3 aplicaciones. Y no está estudiada para que tú la apliques como refuerzo. Tampoco tiene estudios que digan, oye, ¿sabes qué? Si te la aplicas como refuerzo, funciona. Entonces, tenemos una vacuna que no está adaptada para las variantes que hoy tenemos, que estamos en la sexta ola en mundial. Sí. Tenemos una vacuna que no está estudiada para utilizarse como refuerzo y tenemos una vacuna que no acabó su fase 3. O sea, 5 ciclos atrás se quedó atorada la vacuna Abdala en la primera fase. Así es. Entonces, hoy en día, ¿qué sería lo ideal? Que nos aplicaran la vacuna
bivalente, que es la que tiene estos estudios, que es la que sí utiliza ¿De proteínas. qué marca? Es Pfizer y AstraZeneca. Nada más. Los dos la tienen. Y el gobierno de México no se ha anunciado ni siquiera Y que la compró piensa comprar. 9 millones para tirar, porque ¿qué más va a hacer? Pues qué más, ¿no? ¿De qué te va a servir a ti que te la apliques? Así es, pues no de mucho. No Ahora de yo te mucho. pregunto, ¿tú te la aplicarías? Tampoco. Muchas gracias, Ok. doctor. Buenas tardes al auditorio. Doctor Edgar Ahumada, médico cirujano, especialista en bioresonancia, y no tiene nada que ver con Morena.